Bien, amados hermanos, los saludamos una vez más en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy día estaremos continuando con el asunto del rapto, que es la tercera exposición, el rapto número 3, y vamos a ver aspectos muy importantes para cerrar la idea de todas las implicancias que circundan sobre este gran arrebatamiento, sobre este rapto que va a acontecer en el tiempo. No lo sabemos, es un signo de interrogación, pero sabemos bíblicamente con las profecías, Oseas, que en el tercer milenio estaría dándose este grandioso evento, pero no hay que confiarse en el tiempo. Sabemos que por dato histórico es el tercer milenio, que estamos dentro del marco, es el tercer milenio, pero ¿qué cosa cuesta ser tenidos por dignos de ser levantados con el Señor? Eso vamos a verlo también para concluir con este tema de rapto. Es un tema muy amplio, hay muchas opiniones, muchas percepciones, todas ellas muy respetables, pero tenemos que ceñirnos a la palabra de Dios. Y lo que ciñe la palabra de Dios es que tenemos que estar velando en santidad y en el temor de Dios. El tiempo sí importa bastante saberlo, conocerlo, intuirlo, etc. Lo más importante es que uno tiene que estar velando, porque no sabemos el día en que se manifieste el Señor para levantar a su iglesia, para arrebatarla, para raptarla, etc. Bien, entonces vamos a ver la Biblia nuevamente en la primera carta a Tesalónica, escrita por el apóstol Pablo en el capítulo 4, primera Tesalónica, capítulo 4, de versículos 16 al 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, aquí hay detalles muy importantes que también es interesante poder discernir, poder interpretar, poder captar la idea que encierra estos detalles sobre el rapto. Y en uno de ellos vemos aquí, dice el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que eso estaremos más adelante tratando de detallar lo que significa el sonido de esta trompeta, como también lo diría Pablo en la 1 Corintios capítulo 15, 51, donde habla, especifica más, dice la trompeta. Eso vamos a ver, vamos a escudriñar un poquito, vamos a poco desmenuzarlo para ver de qué se trata la última trompeta. Pero también dice aquí, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Habla de una resurrección primera. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, el primogénito de los muertos es el Señor Jesucristo, en el sentido de que murió y resucitó, el único. Bien, pero para gloria, en un contexto de deidad, ¿no? El Hijo de Dios hecho hombre, muere por nuestros pecados, se hace hombre por nosotros, porque Dios no puede morir. La solución de la expiación del pecado humano era de que alguien tenía que morir, pero en un contexto de impecabilidad. El hombre había descendido de Adán y toda la humanidad había heredado de Adán una tarjeta genética corrupta, la cual lo descalificaba para hacer un sacrificio de sí por otro miembro de la raza humana. El problema lo soluciona Dios, donde dice, bueno, siendo el hombre que desciende de una naturaleza pecaminosa de Adán, alguien tiene que morir por el pecado. Entonces Dios se hace hombre en Jesucristo. ¿Para qué? Para expiar nuestros pecados. Tuvo que nacer de mujer, hacerse hombre pero un estado de impecabilidad para poder cubrir nuestras faltas. Y todos ellos que hicieron esa simbología en el Antiguo Testamento, también los judíos, también están inmersos en el rapto. Hay otras posturas, ¿no?, teológicas que enseñan de que en la segunda resurrección, va a haber una segunda resurrección en el tiempo de la tribulación, donde los judíos van a resucitar también para ser salvos, etc. Pero creo que parece
Carece de poca consistencia bíblica esta afirmación de algunos eruditos o teólogos. He podido constatar, leer un poquito, invertir varias horas de investigación y la mayoría pues desecha esa posibilidad y más acierta porque aducen de que en el rapto también todos los que están en Cristo, dice acá, nuevamente leemos 16, dice, porque el Señor mismo con voz de arcángel, con trompetas descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué significa los muertos en Cristo? No solamente los que en el tiempo de Cristo lo aceptaron y murieron, no solamente ellos, sino que hay una parte retrospectiva hacia atrás, ¿no? Que abraza a todos los que habían cumplido con las figuras mesiánicas, con el simbolismo mesiánico de expiación. Hay mucho simbolismo mesiánico en el Antiguo Testamento, pero dentro del marco de ese mesianismo hay un contexto de carácter expiatorio que esa salvación era simbolizada por el sacrificio de un holocausto, de un animal, un cordero, etc. Entonces, los judíos, antes de Cristo, que habían creído, que habían tenido fe en el Mesías, o sea, en la promesa de un Salvador, en el tiempo postrero o en la posteridad, más adelante de la vivencia cronológica de ellos, los que creyeron y se arrepintieron y ofrecieron un sacrificio mesiánico en su contexto mesiánico expiatorio. Entonces ellos fueron, ¿qué cosa? Preservados para la gracia del Señor. Y cuando muere Cristo y desciende a las profundidades de la tierra, comienza a llevar cautiva la cautividad. Dentro del marco de esa dimensión de cautividad, se refería a las almas que estaban en el Hades, pero no en el lugar del tormento, sino en el lugar del reposo. En ese lugar de reposo, cuando Jesucristo había descendido, fue para ministrar y levantarse, no solamente a los creyentes que en ese tiempo de Jesús, en esos 3 años y pico y medio que tenían en la tierra, habían aceptado el seguido a Jesucristo. Los que habían muerto en Él habían recibido. No solamente ellos, sino los más atrás, los que habían hecho la simbología. ¿Y por qué la simbología de Cristo era eficaz para poder ellos permanecer en un estado de gracia, los antiguos judíos que posteriormente serán resucitados? ¿Por qué? Porque el sacrificio expiatorio del Antiguo Testamento, que cobraba simbolismo, implicaba cumplir con unos simbolismos y también con unas actitudes devocionales. Por ejemplo, cuando un judío estaba consciente de sus pecados, de sus errores, consciente de que había transgredido las ordenanzas, mandamientos, decretos, estamentos, estatutos, etcétera, de la ley, entonces iba muy consciente. Uno, reconocía su pecado. 2, se compungía por su pecado. Y 3, confesaba su pecado. Y 4, había una fuerte disposición de apartarse del pecado. ¿Cómo es eso de confesar bien? Le voy a explicar. Los elementos devocionales o espirituales que aseguraban la gracia del judío antes de Cristo eran la fe y el arrepentimiento. Ese animal que iba a sacrificar el judío penitente carecía de valor. El derramamiento de sangre, de huello de ese animal, era inútil si carecía de elementos espirituales y devocionales como era la fe y el arrepentimiento. Dentro del marco del arrepentimiento hay un elemento muy importante, que es la compunción. La compunción es una palabra griega que significa tristeza y vergüenza profunda. En este caso, cuando el judío, antiguamente, era tocado en su conciencia, era compungido, que había pecado contra Dios y estaba en falta, necesitaba, con carácter de urgencia, expiar ese pecado. Tomaba un animal, se acercaba al sacerdote.
el sacerdote ponía las manos en la cabeza del penitente y las manos en la cabeza del holocausto, de la víctima, del cordero. Y había una traslación. Entonces, los pecados del penitente iban trasladados al animal. Y como la paga del pecado era muerte, pues el animal absorbía, en un sentido figurado, todos los pecados del penitente y moría por ese penitente, que era una figura de Jesucristo. Pero ¿cómo se cobraba? ¿Cómo cobra efecto la esencia expiatoria, redentora de ese sacrificio? Precisamente cuando el que se acercaba, el judío que se acercaba con ese holocausto, con ese animal, tenía que acercarse con un corazón lleno de compunción, o sea, arrepentimiento. Y se acercaba con dos expresiones importantes. Jesús diría, arrepentidos y creed para ser salvos. Bien, no era en sí ese animal que iba a salvarlo por su mero sacrificio, no, sino que al entregar ese animal, que era un simbolismo del sacrificio de Cristo, tenía que ir acompañado con fe y arrepentimiento. Entonces, el judío se acercaba, cerraba los ojos un poco, meditaba y decía, Señor, me arrepiento de haber pisoteado tus reglas y tus normas, tus decretos, mandamientos, estatutos, Señor, y leyes. Señor, me arrepiento. Señor, siento confusión y profunda tristeza, Señor, profundo dolor y vergüenza de haber pecado contra ti. Y era la confusión, el arrepentimiento. Pero él añadía estas palabras, pero estoy seguro que así como este cordero es sacrificado por mis pecados, así creo que el Mesías vendrá a expiar mis pecados. Ajá. Entonces, se complementaban esos dos elementos importantes que era el arrepentimiento y la fe en el Mesías. Si el judío se acercaba sin esos elementos, solamente por un mero hecho protocolar, nada más, por un mero ritualismo, sin una convulsión, sin una expresión de fe, ese sacrificio no valía para nada, porque nosotros no somos salvos por obras, sino por fe, de arrepentimiento en el Señor Jesucristo. Entonces, todos esos judíos hicieron esa obra penitente, conflictiva, que implicaba asegurar la gracia de Jesucristo. Pues ellos, cuando murieron, fueron depositados en el Seol. Seol en hebreo es lugar de los muertos. Y Hades en griego, lugar de los muertos, la almas de los muertos. Ya sabemos que habían dos comportamientos, según Lucas capítulo 16, donde vemos la historia del rico de Lázaro. Entonces, esos judíos que hicieron su expiación perfecta, no solamente sacrificar un animal, sino su expresión de fe, arrepentimiento, al acercarse a ese sacrificio, fueron depositados ahí en el Hades, en el lugar de reposo. Y cuando venga Cristo, dice, los muertos en Cristo, no solamente los muertos que creyeron en Él en el tiempo de Jesús, sino más atrás, que cumplieron con las simbologías mesiánicas en el contexto expiatorio, con su contexto devocional de fe, de arrepentimiento. Bien, entonces, cuando leemos aquí que dice que sonará el mismo Señor, como además nos vendrá, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, abarcan a todos los que hicieron esa expresión y creyeron en el Mesías antes de verlo con sus propios ojos. Por fe, por fe, por la fe, somos salvos. Y por gracia, somos salvos. Pero la fe, ¿qué cosa? La fe produce gracia. Y esa fe mesiánica de los judíos produjo en ellos un ambiente, una cápsula de gracia que fueron ahí depositadas las almas. En esa cápsula de gracia, en el lugar de reposo. Y cuando vino a Jesucristo, cuando vino a Jesucristo, o cuando murió Jesucristo, dice que llegó cautiva a la cautividad. Sí, llegó cautiva a la cautividad. Esos judíos mesiánicos están en un lugar muy especial en el Señor. Y están esperando cuando venga Jesucristo, sus cuerpos van a resucitar. También como los de aquel tiempo, o estos tiempos modernos o posmodernos, de gente que ha muerto en Cristo, ¿no? Y cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia en el rapto, pues van a ser levantados porque aquí está. Bien, entonces vemos aquí
17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir así en el Señor. Bien, gloria al Señor. Vamos a observar aquí algunos detalles que circundan sobre el rapto. Esos detalles son tres muy importantes. Uno es la selección. Dos, la transformación. Y tres, la traslación. Sí, son detalles importantísimos, detalles fundamentales que se fundan sobre el rapto, ¿no? La selección. Uno. Dos, la transformación. Y tres, la traslación. ¿Por qué selección? Porque la Escritura dice claramente en Apocalipsis 17:14, dice que los que están con el Cordero, ajá, o sea, los que fueron levantados por el Cordero, dice claramente en Apocalipsis 17:14, dice, y los que están con él, dice, serán, dice, escogidos, llamados, escogidos y fieles. Llamados, no son tres personas, o sea, son tres clases de personalidades, ¿no? Un conjunto de llamados que estarán en el del Cordero, también habrá un conjunto de escogidos y otro conjunto de fieles. No son tres categorías de carácter eclesial, los llamados, escogidos y fieles. No, es una sola categoría que encierra los tres pormenores. Me explico. La Biblia dice que muchos serán llamados, pocos los escogidos. ¿Sí? Ojo, ojo, muchos serán llamados, pocos los escogidos. Bien. Es decir, Dios llama desde el momento de que hace un llamamiento mediante la proclamación del Evangelio, que lo hacemos de diferentes maneras, predicamos un Evangelio de carácter, digamos, oral y también de carácter escrito en forma de un tratado, una propaganda, etc., ¿no? Entonces, muchos van a tener la oportunidad, ¿no? El llamado es universal, el Evangelio es universal, ¿no? Y entonces muchos serán llamados a aceptar a Jesucristo, ¿no? Y no todos van a recibir el Evangelio y lo van a aceptar. Entonces viene un conjunto de escogidos, o sea que ya están prácticamente ya dentro del círculo, dentro del reino de Dios aquí en la tierra. Han sido insertados, ¿no?, en el reino de Dios. Gente que está en este mundo, pero ya no pertenece a este mundo. O sea, no participa con las mundanalidades de este mundo. Nosotros participamos de muchas cosas positivas de este mundo, pero no participamos en las cosas negativas de este mundo. O sea, estamos en el mundo, no somos este mundo, este sistema, porque tenemos otro, hemos sido insertados en un sistema de reino espiritual, donde dentro del reino espiritual nosotros, los creyentes, somos formados, ¿no? Nuestras características comienzan a renovarse, a potencializarse en el temor de Dios, en la santidad, en la justicia. Y luego viene también esa perfección moral donde todas nuestras virtudes humanas, porque el ser humano tiene virtud también, ama, tiene paciencia, es dadivoso, no todos, ¿no? Tenemos ciertas virtudes que son potencializadas en el Espíritu Santo de Dios. Y se potencializa nuestro amor, gozo, fe, paz, paciencia, templanza, bondad, mansedumbre y benignidad, que son 9 manifestaciones del carácter de Dios en el Espíritu Santo que es impostada en el creyente, pero dentro del círculo del reino. ¿Cómo saber si somos gente del reino? Porque nuestras virtudes han sido potencializadas por el Espíritu Santo de Dios, que está en un estado, nuestra virtud está en un estado de evolución, de desarrollo, cada vez con más amor, con más fe, más paciencia, más templanza, más bondad, más mansedumbre, etc. Esa es la gente del reino. Entonces, cuando nosotros
estamos ahí en el reino, somos gente escogida. Muy bien, pero falta un detalle. La Biblia habla en Apocalipsis, como hemos observado, 17:14, Apocalipsis, habla de tres principios: llamados, escogidos y fieles. En fin, entonces, tenemos que ser realmente llamados. Luego, ser como escogidos por Dios, que manifiestan qué cosa, el fruto del Santo Espíritu de Dios en este sistema del mundo. Pero, ojo acá, pero todas esas virtudes van a que cruzar por un proceso de pruebas, donde se va a ser sometido a nuestro amor, nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra templanza, nuestra mansedumbre, nuestra benignidad. Tienen que ser sometidos a pruebas para ver si las circunstancias a veces nos permanecemos fieles a nuestros principios del reino. Entonces, cuando Cristo venga, ¿no? Ahí entra la selectividad. Se lleva a todos aquellos que fueron llamados y fueron escogidos y permanecieron fieles hasta la última trompeta. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, decíamos claramente que el rapto tiene tres contextos que circundan sobre este gran evento. Primero, la selectividad. Ya hemos explicado bien que él va a seleccionar de los llamados, los escogidos, el fieles. Ajá. Tres zarandas. Todo el mundo llamado. Pasa la zaranda. Queda un poco. Escogidos. Otra zaranda. Un poquito. Los fieles. Ellos serán seleccionados para irse con el Señor. Llamados, escogidos y fieles. No son tres categorías eclesiales. Tres grupos de personas dentro de la iglesia. De los llamados. No. Es una sola categoría. Son los que fueron llamados, que fueron escogidos y permanecieron fieles hasta el final. Entonces, esos son los detalles que circundan sobre el rapto. Bien, ahora vamos a pasar un momento importante también para poder trabajar la segunda versión del apóstol Pablo en cuanto al arrebatamiento, donde va a especificar la trompeta. Aquí leemos nuevamente en el versículo 4 de Primera Tesalónica, versículo 16, está diciendo, allí podemos leer, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Con trompeta de Dios. Pero, a ver, vamos a hablar sobre la trompeta. A ver, Pablo describe la trompeta de una manera más descriptiva, un poco más detallada, más entendible, que nos da una clave para poder averiguar e investigar de qué se trata la última trompeta. Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a ver, en el versículo 51 y 52. Dice la palabra: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ajá. Allí está hablando de una transformación, ¿no? En esa transformación habíamos visto, ¿no es cierto?, que los detalles que circundan sobre el rapto. Primero, la elección. Ya la hemos descrito brevemente, pero muy sustancial y puntualmente. Luego, la transformación. Entonces, ¿transformación de qué? A ver, vamos a ver. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primera Tesalonicenses 5:23. ¿Qué nos dice allí? Antes de desarrollar la trompeta final que habla Pablo. 5:23, la transformación. Dice: y el mismo Dios de paz, dice, el mismo Dios de paz, dice, os santifique por completo. Con una santificación holística.
general, total, que abraza nuestros pensamientos, que abraza nuestras emociones y abraza nuestras voluntades. Santificación holística de pensamiento, de sentir, de intención y de acción. Nuevamente leemos: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Qué interesante, que yo no me puedo santificar por completo, sino Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Que dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que tiene que ser guardado irreprensible. Y fíjense, se trata de esa irreprensibilidad total que complica o compromete una incorruptibilidad de manera de pensar, de sentir y de actuar. O sea que la parte intelectual, que bíblicamente inclina más la balanza, que tiene que ver la parte espiritual con la parte, el espíritu del hombre con la parte intelectual y el alma con la parte emocional. Entonces, cuando leemos aquí, todo vuestro ser sea santificado, dice espíritu, alma y cuerpo, espíritu, mente, alma, emociones, cuerpo. ¿Y por qué tiene que ser santificado mi cuerpo? ¿Qué significa eso que mi cuerpo tiene que ser santificado? Mi dedo santificado, mi ojo santificado, mi oreja santificada, mi oído, etc. Todos mis órganos internos santificados, mi sangre santificada. ¿Qué implica? Eso vamos a ver lo que está explicando Pablo en la primera carta a los Corintios. Pero aquí vemos la, la parte santificante, la parte de la transformación. Ya ha habido una selección, ojo, ojo, hemos cruzado por una selectividad, ya estamos ya, por decir, a 5 segundos del rapto. Y la iglesia que ha sido seleccionada está acta. Entonces, es la iglesia que está a punto de cobrar una incorruptibilidad general de pensamientos, sentimientos, actitudes. Y también el cuerpo va a ser sometido a una incorporación. ¿Por qué? Eso vamos a explicar un poquito más adelante, pero vemos aquí algo interesante acá, ¿no? Que habla de la transformación. Nosotros estamos en un proceso de transformación en este mundo. Y cuando suena la trompeta, los que han sido seleccionados, los fieles, los escogidos, los llamados, ¿no? Van a pasar por un proceso de una purificación total de parte de Dios. Porque el hombre no puede santificarse por sí mismo. El ser humano, el creyente, por muy honesto, por muy honrado, por muy devocional, por muy espiritual, por gran adorador que sea en espíritu y en verdad, por muy lleno del Santo Espíritu, no puede calificar de ya para irse al cielo con el Señor, sino que tiene que haber una transformación total de los elementos intelectuales, afectivos y espirituales. Y eso no lo puede hacer el ser humano, sino solamente Dios, y es el privilegio de los fieles. Por eso que nuevamente leemos lo que dice para entender aquí este detalle que está describiendo Pablo en su iglesia a Tesalónica. Nuevamente dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cuándo? En el rapto. Ante el rapto. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor. Entonces, nuevamente vamos aquí para explicar lo que dice Pablo. 1 Corintios capítulo 15, verso 51. Dice: y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ese todos se está refiriendo obviamente a los seleccionados. No podemos darle un contexto antropológico universal a esta frase de Pablo, ese contexto humano, que todos los seres humanos, no, se refiere a
todos los seleccionados, los llamados, los escogidos y fieles, todos ellos dice que serán transformados, dice que habrá una experiencia de transformación final, definitiva, en su punto culminante, la santidad en su punto culminante, ¿no? Por ayuda de Dios, que viene por medio de una transformación, que viene, como ya lo había dicho Pablo a la iglesia en Tesalónica, el mismo Dios os santifique por completo, os transforme por completo. Seguimos leyendo, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, habla de una final trompeta. Sí, eso vamos a verlo luego de aquí, pero permítame cerrar la idea. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, habla de una incorruptibilidad de carácter físico. Sí, incorruptibles. O sea que ese cuerpo que va a resucitar, ¿no? Uno, ya no puede morir. Cobra no solamente eternidad, sino cobra un carácter de incorruptibilidad. ¿En qué sentido? Vamos a explicarlo después. Dice, y nosotros seremos transformados, porque es necesario. Ojo, ojo, es necesario que esto corruptible, no dice corrupto, ahí está el seleccionado, ahí está el llamado, el escogido y el fiel. Ahí está. Fiel a Cristo, escogido a Cristo, lleno del Santo Espíritu de Dios, adorador en espíritu y verdad, vencedor en las pruebas, fiel hasta la muerte. Ahí está seleccionado. Pero tiene que experimentar una transformación mental, afectiva y física. ¿Por qué? Sigo leyendo. Dice, y nosotros seremos transformados. Dice, porque esto corruptible, o sea, esto que tiene tendencia a corromperse, este sentimiento que tiene una tendencia a corromperse. Sí, la iglesia puede ser muy santa, muy justa, pero este es un estuche humano, este es un cuerpo de pecado. Romanos 7 fue una magnífica expresión, disertación y escrito de Pablo. Habla con fuerza, con valentía, con coraje, para describirse en sí mismo la miseria interna de todos los seres humanos. La expresión que dice, miserable de mí, que estoy en este cuerpo de pecado, que no debo hacer lo que estoy haciendo, que hago lo que no debo hacer, y lo que debo hacer no lo hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Sí, porque puede haber una transformación. Sí, hemos sido renovados, somos nuevas criaturas. Sí, pero nos queda la parte física, humana. Somos espirituales en Cristo Jesús, renovados y nuevas criaturas en Cristo Jesús, pero estamos en un estuche humano, Y el santificado tiene una mente que, según acá dice, que esto es corruptible, no que es corrupto, sino que se puede corromper. El pensamiento se puede corromper, el sentimiento se puede corromper. Uno de los detalles y la importancia de lo que Cristo viene por la iglesia es porque pensamos que si no viene en el tiempo preciso, Dios todo lo hizo en su tiempo preciso y precioso. Parece que ante la maldad,
que se incremente en el mundo, que pueda afectar a la iglesia seleccionada, puede afectar no solamente los sentimientos, el amor de muchos se enfriará. ¿El amor de qué? No solamente el amor al prójimo, el amor a Dios. ¿Por qué? Porque la corrupción está dominando y entrando por todas las esferas y carteras gubernamentales de los países del mundo. Y vemos la corrupción allí en las carteras judiciales, jueces corruptos, fiscales corruptos, gobernantes corruptos, congresistas corruptos, policías corruptos, militares corruptos. Entonces, ese ambiente de corrupción puede comprometer también que tanto prácticamente se ha legalizado la corrupción que el creyente cabal tiene que aceptar o pagar un cohecho o una coima para que se le aceleren su proceso judicial o su proceso de carácter académico que hay que arreglar por aquí. Tiene que hacerlo. Está comprometido con la corrupción. Entonces, va a llegar un momento en que esto se pone insostenible. Jesús está diciendo, cuando ya la maldad se vaya incrementado, haya hecho metástasis, entonces, no, porque el creyente, muy adorador, pero tiene una mentalidad que es capaz de corromperse, que no es corrupta, pero sí es corruptible. ¿Sí? Sentimiento también. Entonces dice acá, porque es necesario que este incorruptible se refiere a nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Dice, se vista de incorrupción, de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Eso ya se refiere al cuerpo. ¿Por qué? Primeramente, arriba no hay pecado, no existe. No existe realidad. Es el lugar santísimo de Dios. Es la casa de Dios en el cielo. Es el paraíso de Dios. Jesús dijo en una oración del Padre nuestro. Hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Allá arriba están los santos redimidos, los ángeles, querubines, serafines, terafines, etc. Serafines, perdón, terafines no, serafines. Terafines es un muñeco, serafines. Y entonces, allá todos los ángeles y los santos redimidos hacen la voluntad perfecta de Dios, porque es el cielo. Entonces, Apocalipsis 22 dice que allá no entra ningún mentiroso, ni ninguno que tenga una contaminación o abominación de pensamiento, de entendimiento o de sentimiento. Es imposible que el hombre, con esa naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán, por muy santos que seamos, tenemos aún una mentalidad que puede corromperse en cualquier momento dado, en cualquier tiempo y espacio, como el sentimiento también. Entonces, necesitamos la ayuda de Dios. Y para entrar arriba, esto tiene que ser, ¿qué cosa? Transformado. Pasar de un proceso de corruptibilidad a otro proceso de incorruptibilidad en la manera de pensar y de sentir. Entonces, viene ahí la ayuda y la perfección de Dios. Entonces, para poder entrar arriba con un pensamiento que no puede corromperse, con un pensamiento imposible de pensar mal, con un sentimiento imposible de sentir mal. Perfecto. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu y cuerpo sea irreprensible para que cuando Cristo venga. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero ¿por qué el cuerpo? Porque vamos a pasar, vamos a hacer el rapto en la tercera parte, es la traslación, ¿verdad o no? Lo que circunda sobre el rapto es la elección. Luego estamos observando aquí la transformación, para finalmente la traslación. Entonces vamos a ser trasladados, porque el rapto es una traslación, ¿no es cierto? Es un traslado interespacial de un espacio terreno a otro espacio celeste.
de oración. Entonces, vamos a salir a cruzar la atmósfera, la ionosfera, la estratosfera, etc. Pero al final de la salida que envuelve el globo terráqueo, hay rayos que deshacen a la salida, ¿no?, cualquier elemento sólido o físico. Por eso que los astronautas, las naves espaciales de la Unión Soviética, los rusos, etcétera, ¿no?, la antigua Rusia, Estados Unidos, la NASA, sus vehículos espaciales son de un material, de metales muy resistentes a esos rayos desintegradores. Entonces, si este cuerpo humano no fuese glorificado, incorruptible, entonces, a cruzar por esos rayos que nos hacen salir fuera, están ya fuera del marco del espacio de la Tierra, entonces nos podríamos desintegrar. Entonces, el cuerpo incorruptible significa indestructible. Entonces, podemos pasar ahora sí, que los rayos no van a hacer efectos en nuestro cuerpo. Tenemos un cuerpo purificado, una mente glorificada y un ser imposible de pensar mal en el cielo. Imposible sentir mal en el cielo. Aquí en la tierra, sí, como seres humanos estamos tendientes, tenemos una mente que está tendiente a la corruptibilidad y también el sentimiento. Pero arriba no. ¿Por qué? Porque cuando suena la trompeta, dice la Biblia claramente, de que este cuerpo va a ser transformado en su manera de pensar, de sentir y de actuar. ¿Y cómo ponemos arriba en el cielo? Con productividad en la manera de pensar, de sentir, de actuar. Perfectos, muy perfectos. Pero ahora vamos a explicar lo que dice a la final trompeta. Vamos a 1 Corintios 15, verso 52, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bien, acá dice a la final trompeta. Esto nos conduce, para analizar y conocer la final trompeta, tenemos que ver el calendario profético y escatológico que Dios dio a los judíos. Que yo le veo un calendario profético, un calendario escatológico, ¿no? Esto tiene que ver con los 7 tiempos especiales de Dios para con su pueblo judío en la antigüedad. O sea, estoy refiriendo a las 7 fiestas, ¿no? Esas fiestas en las cuales Dios reunía, ¿no? Hay una palabra clave que es Moed, de hebreo, que significa festividad, significa encuentro, significa cita con Dios. Tengo una cita con Dios, que era el Moed. Y esa cita con Dios se daban en las 7 fiestas que el Señor había establecido en su calendario profético y escatológico. Esas 7 fiestas tenían un simbolismo, significaban algo de la historia y algo de la escatología del futuro. Por ejemplo, la Pascua, ¿qué significaba? La Pascua significaba la muerte de Jesús, porque según Éxodo 12, 21 a 23, hay detalle, ¿no? La fiesta de la Pascua, cómo sería sacrificado un cordero, ¿verdad? Y con qué propósito también, y liberación delante de la muerte. Entonces, Juan Bautista diría también, en cuanto a la Pascua, diría él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, en Juan 1:29, en relación a Jesucristo. Era el Cordero. La Pascua se ofreció a un Cordero. Y si vamos nosotros a lo que está diciendo en el libro de las cartas de Pablo, nos habla también en 1 Corintios 5:7, que Jesucristo es nuestra Pascua. Y la Pascua ya fue practicada en Jesucristo. Entonces, la primera fiesta de los judíos, que es la Pascua, tenía un simbolismo de la muerte de Cristo. Bien, la segunda fiesta es la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? Y esa panes sin levadura significa la sepultura de Cristo. La tercera fiesta era la fiesta de las primicias, que representa y simboliza la resurrección de Cristo.
Vemos muerte, sepultura y resurrección. Y la fiesta de las cosechas, que ya era la fiesta del Pentecostés, que se realizaba 50 días después de la Pascua. Entonces, estas primeras fiestas, la Pascua, los panes sin levaduras, las fiestas de Pentecostés, corresponden a una profecía histórica. O sea, la profecía histórica se refiere a las profecías que ya se dieron, que profetizaron simbólicamente a través de festividades o a través de una expresión profética de un profeta en sí, ¿no? Esas profecías que se dieron ya hoy cobran un contexto o un significado de profecías históricas, porque ellas son historias. Ya la muerte de Jesús ya es historia. La sepultura de Jesús ya es historia. Eso ya es historia. La resurrección ya es historia. O sea, fueron profecías cumplidas, o sea, son profecías ya históricas, junto con la de Pentecostés. Entonces, esas fiestas simbólicas de la Pascua, de los panes sin levadura, de las primicias de Pentecostés, fueron unas figuras proféticas históricas que ya se dieron. Ahora, faltan de las otras tres fiestas, son ya las profecías de contexto y carácter escatológico, como es la fiesta de las trompetas, que simboliza el rapto. Luego viene la fiesta de las expiaciones, que significa la segunda venida de Cristo, porque la fiesta de expiación era la expiación del pueblo judío en la gran tribulación. En la segunda venida, Dios viene a expiar al pueblo judío. Y la última fiesta, que era la fiesta de las cabañas, eso simboliza al milenio. Y una próxima enseñanza vamos a estar hablando del calendario profético, escatológico profético, que vemos en las 7 fiestas judías, que tienen un rico significado que es importante conocer. ¿Cómo apreciamos nosotros el gran significado profético, escatológico de las 7 fiestas judías, que son el calendario profético y escatológico de Dios para su pueblo en todos los tiempos? Bien, pero vamos a ver aquí, a entrar a lo que significa la última trompeta. La última trompeta era en la fiesta de las trompetas. Y vamos un momentito a ver este significado grande en cuanto al sonido. ¿Cuál era el sonido de la última trompeta? Éxodo, capítulo 19, versículo 13. Éxodo 19, 13, vamos a ver un momentito. 19, 13, dice lo siguiente. Podemos observar allí, el 13 dice, no lo tocará mano porque será apedrado, aceptado. Será, sea animal o sea hombre, perdón, estoy viendo mal ya, la edad, perdón usted. Ya. Sí, 19. Acá, sí, estoy bien. 19, 13. No lo tocará mano porque será apedrado, no vivirá cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. La sonido de las trompetas, había un sonido inicial y había un sonido concluyente. Estos sonidos concluyentes o finales eran de mayor data, o sea, de más largura, de más intensidad, ¿no? Si usted toca un silbato de una manera suave, pues la van a escuchar la gente que alcanza ese grado de voz, ¿no? De acá, usted habla un poquito quedo, con voz baja, entonces son pocas las personas que pueden escuchar lo que usted dice, pero cuando usted levanta la voz, entonces tiene más radio de acción, más radio de extensión. Entonces, las trompetas, cuando eran tocadas con más largura y más potencia, eso significa de que todo el mundo, toda la congregación tenía que escucharlo de manera urgente, que era una reunión sí o sí. Bien, entonces nuevamente dice la parte final del verso 13, dice, cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Esta es una figura del rapto.
Pero se especifica mucho mejor abajo cuando dice en el versículo 19 y 20 lo siguiente. Dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. ¿Mm? Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Vemos una ilustración perfecta del acto, cuando esa sonía larga de la sonora trompeta. Esa era llamada la final trompeta, donde se congregaba toda la congregación. ¿Mm? Y en esos llamados, ellos al final de la trompeta antes habían celebrado ya muchas cosas, habían alabado al Señor, exaltado al Señor, la fiesta del Señor. Pero ahora la final trompeta era una fiesta en la que se congregaba todo el pueblo para sentir la presencia sagrada del Dios vivo. Era el sonido largo y final, era una congregación final, ¿no? Donde todo el pueblo iba de una manera especial a sentir la presencia de Dios. Y dice la Biblia claramente en estas figuras, el verso 13, la parte final, cuando suena realmente la bocina, subirán al monte. Una figura de rato. Y luego en el 20, dice acá, y descendió Jehová, perdón, 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. 20, y descendió Jehová. Suena la trompeta final y dice la Biblia que desciende Jehová. Ojo. Luego dice la parte final. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés. Moisés, figura de la iglesia judía. Subió Moisés a la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, tipo de la iglesia. Qué lindo. La final trompeta larga, contundente, expansiva, la reunión final de la iglesia, en la última trompeta, la reunión final para que la iglesia, ¿qué cosa? Suba al monte a sentir la gloria de Dios en su máxima expresión. La final trompeta levantará la iglesia para ver a Dios cara a cara, ver a Cristo cara a cara y sentir a Dios en su máxima expresión de gloria, con un cuerpo glorificado, con una mente glorificada, con un corazón glorificado, con un espíritu glorificado. Solamente con la glorificación de nuestros aspectos intelectuales, afectivos y espirituales podemos ver la gloria máxima de Dios después del rapto. Eso nos enseña la palabra de Dios, es una belleza. Entonces la fiesta de las trompetas es una fiesta que nos da claros visos, porque las fiestas judías eran unas fiestas que tenían un carácter profético y escatológico. Ahí vemos esas fiestas, ¿no? Cómo simbolizan la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo, el Pentecostés, luego el rapto, luego la segunda venida, en la expiación por los judíos, luego al último, la fiesta de las cabañas, pues el milenio, que es una belleza. Conocer ese calendario profético de Dios es interesante porque ahí está incluido también en el tiempo escatológico del rapto. Y vemos las figuras de Moisés. Llamamiento a la última trompeta. Qué belleza para sentir a Dios en su máxima expresión. Pero luego, acabamos con esto por hoy. Viene el rapto, pero la gran pregunta, ¿qué pasa después del rapto? ¿Qué acontecimiento vamos a experimentar después del rapto? Bueno, ahí la Biblia dice en Apocalipsis 19, de 5 al 9, algo interesante que habla de la boda del Cordero. Vamos a dar lectura, por favor. ¿Sí? Apocalipsis. Aquí tenemos algo interesante. Capítulo 19, por favor. Sí. Dice el versículo 7 al 9. Dice.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mire, gocémonos, alegremos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha conseguido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Está hablando ahí cerquita, capítulo 17, verso 14. Ahí leemos de Apocalipsis, dice: pelearán contra el Cordero los vencerán, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Esta es la selectividad. Los justos, los seleccionados, los que estarán en la boda del Cordero. Bien, verso 9 dice: y el ángel, Apocalipsis 19, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados los que son llamados a las fiestas de las bodas del Cordero. Después del rapto, esa gloria, esa boda preciosa. Jesús dijo en Mateo, o en Lucas 22, me parece que 26 por ahí, donde dice que estaremos, le dice, y yo en la cena del Señor, cuando está participando en la cena que está simbolizando su muerte por nuestra creación, dice: y ahora os digo que no volveré a tomar nuevo. No dice de nuevo, ¿no? Sino, no volveré a tomar este vino, este fruto nuevo. O sea, un tipo de vino, pues, incorruptible, o sea, no embriagante, ¿no? Un vino nuevo, ¿no? Como vosotros en el reino de los cielos. Esa boda, me imagino que habrá, pues, es una cena de la boda del Cordero, ¿no? Acá dice algo importante, ¿no? Son llamados a la cena, que en la boda va a haber una cena. Imagínense, Gastón, que era chico. Pablo dijo que él tuvo una experiencia de estar en el cielo, al paraíso, era al tercer cielo, y vio cosas inefables, o sea, indescriptibles. Y él, posteriormente, está hablando de que está con Cristo muchísimo mejor, o sea que allí en la casa de Dios, arriba, entonces, la alabanza es muchísimo mejor. La alabanza, pues, no se puede comparar con una alabanza, pues, tocada por músicos humanos. Puede ser perfecto, etcétera, pero arriba, la alabanza es muchísimo mejor. Ese vino especial que beberemos en la cena es muchísimo mejor. ¿Qué tipo de cena? Tal vez habrá un cordero bebé. ¡Qué maravillas! Pablo no la describió, solamente dijo que arriba él había tenido una experiencia de haber sido transportado al tercer cielo. Luego dijo de que arriba con Cristo las cosas son muchísimo mejor. Pero qué cosas bellísimas nos espera allá. Luego de ello vino el tribunal Bema, que describe 2 Corintios 5:10. ¿Qué es un tribunal Bema? Pablo está hablando de un contexto etnográfico, cultural. O sea, que está ejemplarizando conforme al folclore, la costumbre y la tradición helénica, porque había una influencia helénica en Palestina. La cuestión helénica tiene que ver con la filosofía, la religión, ¿no? Las costumbres, la lengua, ¿no? La cultura. Y dentro del marco cultural, pues en Grecia las fiestas griegas eran las Olimpiadas griegas, ¿no? Las Olimpiadas griegas, donde había un juez de la competencia, Bema, que Bema significa trono de justicia. Sí, es del griego Bema es trono de justicia, ¿no? Que era prácticamente un tribunal donde el juez de la competencia determinaba los justos premios a ellos que habían participado
en maratones, en lanzamiento de disco, de bala, etc. Y daban los premios primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, de acuerdo pues a su esfuerzo, de acuerdo a sus actitudes, ¿no? Deportista, etcétera, ¿no? Y a cada uno con justicia. El juez, ¿no? El juez, ¿no? Del BEMA, del trono de justicia, daba las recompensas a cada uno conforme a su labor, conforme a su esfuerzo. Era como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 25:15. Dijo que en la parábola de talento dijo que a uno dio uno, a otro dos, cinco, a cada uno conforme a sus capacidades. En el tribunal plena de Cristo vamos a recibir nosotros las recompensas conforme a nuestras capacidades y calidades, porque Dios va a recompensar más que el aspecto cuantitativo, que cuántas obras hicimos, sino el aspecto cualitativo, las obras de calidad, de amor, de aprecio, lo que hicimos conforme a los deseos de Dios, el trabajo que hicimos conforme al, no a lo que nosotros queremos, sino a lo que Dios quiere, no haciendo como un servicio a un hombre, sino al mismo Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo el libro de Colosenses. Colosenses, vamos un momentito allí para poder afianzar la idea. Vamos a trabajar estos últimos minutos, ¿no? En capítulo 3, dice, verso 23-24, Colosenses 3, 23-24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para con los hombres. Ajá, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa. En el servicio, en la obra del Señor, todo lo que hagamos, es en el nombre del Señor y por el Señor, visualizando que no estamos sirviendo a hombres, sino a Dios mismo, para poder recibir la recompensa. Ahora, vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. ¿Sí? 2 Corintios 5, 10, el tribunal pleno, trono de justicia. 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, según su actitud, según su servicio, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto sea bueno o sea malo, pues es una traducción. Los escritos más antiguos dicen sea excelente o sea pésimo. Entonces, lo excelente y pésimo ya no abraza un contexto pecaminoso o delictivo, sino un contexto de obra, de servicio. Entonces, esto no es el tribunal donde se determinan los castigos, como está hablando Apocalipsis capítulo 20, donde se determinan los castigos, los graves castigos que van a ser sometidos a las personas pecadoras, que van a ser juzgados conforme a sus hechos, pero que van a ser recompensados conforme a su servicio. Y este servicio lo describe Pablo en 3 categorías. Primera de Corintios capítulo 3. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 3. En el versículo 11 hacia abajo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. Acá hay 3 categorías. O vemos 2 categorías, ¿no? Dice, 3, perdón, dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. O sea, acá hay obras. La primera obra de oro, de plata, piedras preciosas. Oro, plata, perdón. Segunda categoría, madera, heno, hojarasca. La primera categoría son las obras de oro, de plata, piedras preciosas. Significa el servicio que hicimos por amor a Dios, como dice Colosenses. No como para con los hombres, sino para con Dios, para recibir recompensa. Las otras obras, que son de heno, madera, hojarasca, son las obras que hicieron un servicio solamente para figurar, para un crédito personal, sin importar el servicio a Dios, sino importar que el servicio a Dios me pueda sacar cierto provecho o cierto crédito, para figuretear, como se dice en un sentido moderno y peyorativo, figuretes, pero no de corazón,
no como para el Señor. Las obras que sirven por interés. Sí, yo hago esto, pero tengo que llevar agua para mi molino. Yo no doy puntada a sí mismo. Si trabajo en la obra es porque quiero esto. No las cosas espirituales, sino las cosas materiales. Esas obras son vistas por Dios. Sí, seremos salvos, con glorificado, pero la hora de las recompensas. El Señor dice lo siguiente aquí, en el verso 13, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cualquier sea, el fuego la probará. Si nosotros metemos a un horno de alta temperatura calorífica, metemos oro, plata y piedras preciosas, salen purificadas, libres de escorias. Se eliminaron todos los elementos putrefactos, etcétera, si nos sale más purificado estas piedras preciosas y estos metales. Pero si metemos a un horno de alta temperatura, no, hojarasca madera, que sale ceniza. Es una excelente figura que vemos aquí, que habrán obras de heno, de madera hojarasca que no valen nada para Dios, pero habrán obras excelentes de amor, obras de oro, de plata y piedra preciosa. Y luego dice, 13, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, el cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que se edificó, recibirá recompensa. Solamente la de oro, de plata y piedra, lo demás no recibe nada. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo. Sí, allá en el tiempo de las recompensas, luego de la gran cena, luego la recompensa, el tribunal el trono del juicio, Jesucristo va a ser el juez de la competencia, por decirlo, de las Olimpiadas griegas, una figura, ¿no? Y va a determinar, se van a aprobar los servicios, ¿no? Y se van a dar allí las recompensas. Y muchos serán salvos, pero sin recompensa. Bueno, yo me conformo con la salvación. La salvación es importante. ¿Qué importa que nos podamos quedar sin recompensa? Pero tenemos el tesoro y la recompensa más importante que Dios nos puede dar, que es la vida eterna. Les animamos entonces, hermanos, a que continuemos juntos, ¿no? Buscando al Señor, ¿no? Tratando de que el Señor vaya a esculpir en nosotros una personalidad más adecuada, que sea digna de que nosotros escapemos de esa tribulación que vendrá en el tiempo posterior. Precisamente que el Señor, para evitarnos esa tribulación, que es competencia ya de la gente pecadora y de los judíos que van a pagar por su incredulidad, no es competencia de la iglesia que siga a Cristo con fidelidad. Esforcémonos para que cuando llegue la trompeta, la final trompeta, seamos dignos de ser levantados con el Señor. Que Dios le bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.